Buenas a todos. Ahora vamos a entrar a la tesis de las técnicas de litigación. Me parece que es un tema muy interesante. Les vuelvo a reiterar que vuelve a tener suma importancia lo que vimos sobre comunicación. Sobre comunicación, a final de cuentas, tengo muchísima información adicional que hubiéramos disfrutado mucho en el aula. Y otra serie de libros que también nos pueden ayudar, porque todo esto en mucho es práctica, en mucho es poder llevar adelante un cómo nos vemos y que alguien nos lo diga, cómo estamos manejando algunos diálogos. Pero si tienen interés, entonces también, pues por supuesto les puedo remitir más información que sea para interés de todos. Al final de la explicación de la presentación les voy a asignar una tarea y además les voy a referir una segunda charla de la doctora Ana Rodríguez, que vuelve a tomar el tema del storytelling en el proceso civil y que va a ser de interés mutuo. Sobre la presentación de ella, sí les quiero explicar que ojalá que lo que estoy asignando de tarea tome en consideración lo que ella nos da para incorporarlo. Incluso en esta incorporación me interesa mucho que podamos, si tenemos que extendernos 2 minutos más, 3 minutos más para analizar cosas y todo, hagámoslo. Van a ver que va a valer la pena. Lo que estamos analizando ahora son las técnicas de litigación. Cuando vemos las técnicas de litigación, de lo que estamos hablando es de una mecánica que vamos a ir haciendo propias, vamos a ir incorporando a nuestra forma de pensar como abogados, para poder de esa forma ir asimilando esto de una manera enriquecedora y positiva. Lo que les digo aquí es, me encontré también unas técnicas de litigación en la web que forman parte de el discurso de los abogados, que creo que pueden llegar a ser interesantes. Van a verlas también. Y son reales. Y si existen. Y de una u otra forma impactan en cómo no hacer las cosas y cómo reafirmar las cosas positivas que tenemos que ir haciendo. La primera técnica de litigación que me encontré en la red es una técnica de vudú. Este es un descubrimiento que me pareció muy interesante, relativamente barato, y es poder hablarles a ustedes de cómo podemos manejar nuestro estrés, cómo podemos de verdad ir elaborando una técnica bien sofisticada para poder de una u otra forma manejar en un equilibrio las cargas de trabajo a veces tan pesadas y salvajes, el exceso de casos, los jefes, los profesores, que realmente no han entendido para qué vinimos a la vida, que no es para trabajar. En esta línea de pensamiento, lo más difícil es conseguir quién manufactura el muñeco vudú. Pero hoy día con los medios sociales es bastante sencillo
poder encontrar una foto de nuestro muñeco paciente o víctima. Esta es una técnica muy refinada, no es simplemente pulsar por pulsar el muñeco vudú. Tenemos que lograr que la víctima no perezca en el intento. Si lo mato, me va a poner otro jefe, me va a venir otra situación igual. Hay que torturarlo, hay que torturar al oponente, al juez, de manera que quede en absoluto control nuestro. Y de verdad eso lo obtuve de un sitio web en línea. Pero ya hablando más en serio, entonces, ¿qué son las técnicas de litigación? Técnicas de litigación es la posibilidad que podamos manejar las distintas herramientas y técnicas para que, como litigante, como negociadores y como jueces, podamos llevar adelante nuestra tarea. Esta abarcan 3 campos fundamentales: manejo de una facilidad de expresión oral y dominio del lenguaje. Segundo, una habilidad y una tendencia y un gusto para la comprensión de lectura. Y por último, sociabilidad. Créanlo o no, y esto es así, es su realidad en los documentos que veremos más adelante. Esta posibilidad de comunicarnos como seres humanos socialmente es indispensable para sobrevivir y llegar a ser un profesional competente que no quema puentes, que se comporta de manera tal que también va a poder vivir una vida razonablemente feliz. Esas 3 grandes ramas luego se van a doblar en destrezas que van tanto dirigidas al nivel de cómo estructuramos pensamientos, cómo construimos, cómo convencemos. Pero también tenemos que leer muchísimo. Hay un problema hoy día que yo he estado percibiendo en las generaciones que vienen, ni siquiera en ustedes, en los que vienen para atrás. Más allá del encabezado, no funciona. No lo logran leer. He estado experimentando también con figuras donde en lugar de mandar un audio, mando un video. 1 minuto, 2 minutos de algo que sí es verdaderamente importante. Funciona. Tiene un impacto diferente, obviamente, porque estamos conversando, estamos desarrollando criterios que tienen que ver con esto, con el cómo nos comunicamos. Pero sin más dilación, seguimos. ¿A qué más necesitamos? Además de la sociabilidad, nosotros necesitamos disciplina y orden. En efecto, toda el área, tanto de notariado como de litigio, abarca muchísimo orden. Expedientes que eran antes pequeños, hoy día son enormes. ¿Dónde está la información? ¿Cómo la capturamos? ¿Cómo manejamos un buen respaldo digital? ¿Cómo controlamos nuestros plazos? ¿Cómo ordenamos nuestro trabajo? Una regla de la litigación es la planeación. Usando una frase coloquial contra el cacho, es imposible que podamos ser buenos en nuestra área y vivir apresurados de tiempo. No es lo mismo, y en elementos tan complicados ya como los procesos judiciales o negociación, tenemos que ir adelante. Por otro lado, tenemos también
que tener una enorme capacidad de adaptarnos. Esto es la flexibilidad y espontaneidad que debemos tener. Tenemos que tener una posibilidad que vamos a entrenar de reaccionar ante las sorpresas. Y cuando yo hablo de reaccionar ante las destrezas, no me refiero a caer en emoción violenta. No me refiero a la contraparte acaba de insultarme y yo lo que hago es que busque mi saco, saco la cuchilla, recuerdo mis lecciones de defensa personal y manos a la obra. No. Puede que yo quiera en algún lado de mi subconsciente hacer algo como eso. Pero mi principal herramienta va a ser la pluma de escribir, donde vamos hacia los argumentos escritos, mi expresión escrita y mi expresión oral. Eso se trabaja, eso se entrena. Flexibilidad y espontaneidad, no estoy hablando ni de danza ni de pintura. Estoy hablando del método para lograr siempre moverse en ideas, en cuadros conceptuales para seguir adelante. En efecto, como dice el texto sobre técnicas de litigación, tenemos que poder ser muy buenos lectores. Para mí, en lo personal, como en segundo año de facultad, llegué a cuestionarme verdaderamente y me dije, ¿será que esto no es lo mío? O sea, de verdad, que son estos cursos. En ese momento filosofía estaba en segundo año y el curso era otra cosa completamente diferente a lo que ustedes llevaban. E independientemente de lo que uno piensa, con cordura, con equilibrio, uno a veces lleva una línea de pensamiento que es todo o nada. O debo ser bueno en todo y excelente y soberbio en notas, si no, no puedo ser abogado. Y si no lo llevo fácilmente la carrera, soy mal abogado. Y no van a ver con este tema de técnicas de litigación, técnicas de oralidad, técnicas que se van formando en el tiempo, es lo que verdaderamente nos va a estructurar como abogados. Y dentro de eso está la psicología. Por eso el cuento. Yo en segundo año dije, bueno, la psicología no es tan fea. De hecho, me puse a leer varios libros, leí Eric Fromm, me gustó mucho, me llamó la atención todo lo que está detrás del día a día de los negocios y la psicología. Me suscribí a una revista de psicología y todavía guardo esa afición. Y sí, mucho del campo de comunicación tiene que ver con eso, con conocerme a mí mismo, conocer a las partes, a la gente que me rodea, cómo sacar mejor provecho de eso y para eso tenemos que ser excelentes psicólogos. Y ahí el tema de la psicología con una pequeña anécdota real. Hay libros lindísimos, hay uno que ayuda mucho a esta elaboración de una mirada hacia adentro, que lo escribe un psicólogo que hace toda su teoría mientras está en un campo de concentración, que sobrevive.
se los dejo de tarea. Obviamente tendré un carácter conciliador y diplomático. En realidad sí, las ideas de que los litigantes en materia penal, en materia civil, son agresivos, etcétera, cumple un propósito. No es una forma de vida. Pero siempre el trato humano es indispensable y tenemos que ser autosuficientes. Tenemos que tener toda la información adecuada en nuestras manos. Lo importante es saber dónde está la información y no perder la paz en todos estos temas. Pero por internet también me encontré otra técnica para ser exitoso. El creador de problemas. Y créanlo, hay colegas que sobreviven así. Es sorprendente. Sé que en el campo de las negociaciones y de las transacciones donde yo trabajo, a veces me los he topado. No son muy exitosos a nivel de entablar negociaciones asertivas, porque solo crean obstáculos y arreglan problemas que no existen. Pero, como les comentaba algún día, cuando nos llegan algunos casos en la Comisión de Aranceles del Colegio de Abogados, hay colegas que cobran miles de dólares por problemas que no existen. Tuvimos un caso de un colega que cobró $38,000 por defender a una empresa de buses, al dueño y al chofer, en un accidente de tránsito donde había una víctima que había muerto, pero nunca estuvo en tela de duda que el caso era culpa de la víctima. De hecho, fue evidente desde el inicio. El colega logró convencer y asustar a la compañía de que era un conflicto inminente de cobrar $36,000 y ni siquiera Ministerio Público elevó a investigación el caso después de un año. En fin, eso es es muy real. ¿Cuáles son las técnicas de litigación ya a nivel oral? Son esas habilidades y destrezas dirigidas a mejorar la calidad de información que transmitimos. La herramienta principal en la oralidad es tener una buena expresión oral para poder transmitir o trasladar nuestro análisis, nuestro fino argumento jurídico y además poder enfilar baterías, poder dirigir nuestro pensamiento a las propuestas de la contraparte, que puede ser Procuraduría General de la República, un codemandado, demandados. Puede ser el mismo juez que no está entendiendo o no está manejando bien el conflicto que tiene de frente. ¿Cómo buscar lo que sea mejor para presentarle a un juez? ¿Cómo debemos manejar la oralidad de inmediatez como una verdadera herramienta para nosotros? Comentario aparte, un comentario a nivel de ejercicio puro de libertad de cátedra. El problema que estamos teniendo en estos momentos con respecto de los juicios virtuales y este tiempo del COVID, evidentemente violenta la intermediación y la oralidad. Ya veremos por qué. De hecho, en la tesis que sigue veremos los protocolos de la Corte con respecto a los juicios virtuales y ustedes me van a decir por qué estamos en problemas. Debemos desarrollar destrezas argumentales para poder organizar, convencer a través de argumentos jurídicos que deben ser planificados desde el inicio del planteamiento de una tesis.
si no planteamos la tesis desde el inicio, no somos cuidadosos de manejar qué es lo que tenemos que argumentar, no lo podemos hacer en el camino. Una cosa muy diferente es que la parte diga cuál es la teoría del caso que va a manejar, que lo veremos más adelante. Pero esto es una estructura coherente y armónica que arranca en el caso de una demanda civil, que es usualmente la que tenemos en el horizonte, desde el inicio. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuáles son las debilidades de la tesis? ¿Cómo lo vamos a argumentar? ¿Cómo vamos a evaluar eso? ¿Cuál es el hecho? La prueba del hecho. Y luego la norma que aplica con un efecto jurídico concreto el hecho o acto jurídico que nos va a permitir argumentar la razón que tenemos en un proceso. Esto es esencial, no se construye bajo ninguna circunstancia de a sopetón. Pero es importante que nosotros podamos ir analizando qué tipos de argumentación existen. Evidentemente hay una argumentación oral y escrita. Son distintas. Es una realidad que nuestro proceso hasta ahora, que entra en vigencia el Código Procesal y la batalla que se va a dar es procurar que la intermediación de la prueba y el análisis de la oralidad se haga verdaderamente por el juez. Hasta julio del 2019, esa oralidad solo la ven los procesos en materia penal. Y además, ya en materia penal, a nivel de la última instancia tampoco. Pero ya hay todo un asidero, hay una raigambre de videos, argumentos que respaldan la credibilidad o poca credibilidad, la claridad de los pensamientos y los fundamentos. Con la transformación que se está dando por este tiempo del COVID, la Corte está haciendo una apuesta muy difícil, porque no es una solución fácil, y manejando entonces una oralidad virtual. Y no es lo mismo. Como dicen, ni es lo mismo ni es igual. Porque esta confrontación, el lenguaje, la verbalización, no funciona igual. No sabemos cómo todos esos hermosos factores del proceso, testigos, peritos, pregunta del juez, insultos de la contraparte, argumentos buenos de la contraparte, interrupciones, todo tiene que ver con un proceso que se va a perder. Pero también tenemos la argumentación escrita. Vemos en los textos de Ana Rodríguez, de la doctora Ana Rodríguez, cómo el storytelling es importante. Vamos a ver en el que vamos a ver después de eso, cómo es esencial tener siempre claridad del lenguaje. De hecho, el uso del lenguaje es trascendental. Y no me refiero al lenguaje doctrinal, porque finalmente estamos comunicándonos. Si yo soy demasiado elegante y no me comunico, surto el mismo efecto que quien no conoce el derecho. Luego está la argumentación coloquial y la argumentación formal. En estas dos categorías, la coloquial es cualquiera que hacemos en cualquier momento. Desde una argumentación que vas a poder tener en un proceso, ¿por qué en este momento los testigos están hablando bien, no están enredados? La contraparte pide ir a almorzar.
yo tengo hambre, estamos cansados, pero no quiero romper. ¿Cómo argumento eso? No tiene nada que ver con derecho de fondo, no totalmente. Y sin embargo, esa argumentación coloquial de orden es indispensable y tengo que ser muy hábil para manejar sin romper la cordura de mi plan. La argumentación formal es más la que tenemos presentes en temas del proceso como las conclusiones, como la argumentación inicial de una demanda, como el análisis de un interrogatorio, la prueba que se hace entre la prueba experta, cómo la confronto, cómo investigo. Pero nuevamente, ni la oral sustituye a la escrita, vamos a tener las dos y las dos las tenemos que desarrollar, ni la coloquial a la formal. Luego tenemos ya a nivel de lo que estoy persiguiendo, la argumentación demostrativa. Esta tiene la necesidad de ser muy bien construida, tiene que llevar a la conclusión, leamos, petitoria y hechos que debo tener por probados. ¿Dónde se demuestran los eventos? Aquí hay un comentario. En un caso, en una contención real, en una negociación, nada ocurre como se planea. Voy a tener rangos, voy a tener posibilidades, más posibilidades o menos posibilidades de demostrar hechos. Ahí es donde me debo de mover. Esto tiene que ver la argumentación demostrativa con la presentación objetiva y estructurada de premisas, que tiene una raigambre en lo que ya yo dije anteriormente. La argumentación persuasiva entra más al análisis de alguna prueba. Si el perito no es perito. Y vamos a ver que hoy día hemos podido identificar en todo este tema de las fake news argumentos tales como: no tiene que tener la razón, él es un premio Nobel, tiene que saber lo que está diciendo. Me gustaría saber qué dice la esposa de la premio Nobel o el esposo de la premio Nobel que conviven con ellos. Si siempre tienen la razón porque son premio Nobel. Lo que es más, puede que en esta relación de pareja ese sea un argumento de autoridad que él o la premio Nobel digan. Y ya sabemos cómo les va a ir. La argumentación persuasiva no hace referencia a esa autoridad. Tiene que hacer referencia a evidenciar falacias, contradicciones y las consecuencias de esas contradicciones para sostener o no un argumento. Puede que no sea una consideración válida, no elegante y jurídica, pero a veces el argumento más persuasivo le gana a una argumentación formal o demostrativa. Porque finalmente los jueces son humanos, ya hemos visto algo de la estructura mental de nosotros los seres humanos todos, y por tanto no veo por qué a veces creemos que los jueces, los sacerdotes, los gobernantes, los diputados son diferentes. No es real. No partimos de algo que sea fuerte. Luego tenemos los temas de la argumentación positiva y negativa. La positiva es la que es asertiva. La argumentación positiva es la que me habla en afirmativo. Sí, porque usualmente la positiva tiene que dar razones.
La argumentación negativa es destructiva. ¿Qué pasa? Tampoco es mala si estoy siendo, por ejemplo, demandado o si yo estoy claro que no quiero hacer una negociación. Sin embargo, por ejemplo, en una mediación o una negociación, la argumentación negativa no mueve a las piecitas del tablero hacia adelante, las deja donde estaban. Entonces ahí también tenemos que tener mucho cuidado cuando escogemos una u otra forma de defender una posición. Y siempre, por ejemplo, la argumentación negativa lo que busca es, en el caso de los demandados, en el caso del imputado, destruir una tesis. Si la destrucción es suficientemente buena, no hay tesis. Y no tengo que construir una hipótesis completa. De hecho, por eso se dice en algunos casos en materia penal que lo que se busca no es probar la otra hipótesis, solo demostrar que es posible. Pero ya veremos más adelante en el próximo semestre para ustedes. Por otro lado, tenemos los distintos escenarios donde ocurre la argumentación. Aquí lo que me interesa recalcar es que en estos escenarios que tenemos aquí, todos podemos aprovechar y enriquecernos de estas posibilidades. Evidentemente la argumentación en el ámbito jurídico es válida, cuerda, somos formados para ello. Estas argumentaciones tienen varios supuestos. Suponemos toda una estructura de pensamiento jurídico positivo. Por ejemplo, nadie me puede alegar una jurisprudencia en contra de una ley escrita, que por supuesto existe, pero no es tema para hoy. Y como veíamos en la tesis pasada, incluso votos de la Sala Constitucional derogando una norma constitucional que no puede ser modificada por un fallo de la Sala, sino... Ah, no, pero sí lo hizo. Ese es el tema. La argumentación jurídica, sin embargo, a veces por eso es polémica y a veces no. El ámbito político también es importante porque es un buen foro que nosotros debemos tener para trabajar los argumentos. Usualmente tenemos en el ámbito político una apetencia a los argumentos destructivos. Me parece que es una lástima, es un error. Hay que aprender a construir. Pero en realidad, el ámbito político es un buen escenario de argumentación. Sí, es usualmente lo que vemos en la prensa y en la radio y en los periódicos y los medios sociales. Alguien que obviamente ya dramáticamente hace 4 semanas hubiéramos dicho, yo hubiera podido decir, que Trump era más entretenido que peligroso, pese a lo que ya se sabía. Digo yo en medios sociales, pero en realidad es polémico, es muy complicado y la discusión política entonces se torna muy ácida. El ámbito político es un buen escenario de argumentación. Hay que tener cuidado en nuestras premisas, la prueba, los fundamentos. Y sí tenemos que saber de lo que estamos hablando. Por supuesto, en el ámbito publicitario, en medios sociales, tenemos también que tener cuidado de cómo manejar el convencimiento y no caer en las falacias, porque, veámoslo con cuidado, no podemos ser destructivos nucleares. Tenemos siempre, para poder aprender nosotros mismos que manejar todo lo que es el tema de poder argumentar, aún en el campo de medios sociales, en el campo de la publicidad para convencer de un producto o no escoger,
un destinatario de una actividad específica que quiere ser exitosa, procurando no solo manejar una estructura ética indispensable, sino también procurando manejar argumentos limpios. Porque si somos destructivos en medios sociales, somos tóxicos en medios sociales, en medios publicitarios, en medios jurídicos, finalmente lo que está pasando es que somos pésimos en comunicación. Y por supuesto en el ámbito de las ciencias de la comunicación es indispensable que podamos tener claridad a quién nos estamos comunicando qué, con quién nos estamos comunicando qué, perdón, qué es lo que necesitamos para ser exitosos en eso, qué no se puede construir al revés, qué deberíamos en realidad manejar como una estructura de un mensaje a ser comunicado y cómo está siendo percibido, que no es un tema de mi opinión, es un tema colectivo. La gente puede no saber nada y detestar mi mensaje, pero si yo lo que quería era comunicarlo, no lo logré. Por supuesto, tenemos dentro de las técnicas de argumentación que nos encontramos la lucha de la mentira y el abogado. En realidad, tenemos que tener muy claro el asidero ético de nuestras argumentaciones. Si no es una reputación mal llamada, es una lástima que muchos colegas no entiendan lo destructivo que es para ellos eso. Y el manejo de la mentira, en realidad, por lo menos en los negocios siempre sale, o sea, te van a pescar. No hay magia. En los sobornos no hay magia, en las cédulas de residencia sacadas con corrupción no hay magia, en las licencias de conducir no hay magia, no hay expedientes, no hay una huella documental, pero la gente todavía quiere creer en magia. Y ese es el problema. A veces es la misma circunstancia que llega el abogado a hacer algo como esto, pero ahí es donde viene la raigambre ética que tiene que manejar. Pero sí, puedes decir tus argumentos con la tranquilidad, no que estás haciendo una declaración, porque vos no sos juez, no declarando algo que no te toca concluir, que es la conclusión directa que podemos y debemos celebrar cuando analizamos objetivamente hechos para la vida. Tenemos que desechar, y como lo vimos en las técnicas de comunicación, que la única verdad existe a nivel de las relaciones humanas y de los negocios de los hombres. Eso no es cierto, eso no es real. Pero en fin, eso es un tema ético para otro día. Entonces, ¿cuáles son los efectos que deseo llevar adelante cuando argumento? Yo tengo claro que cuando estoy realizando una argumentación, quiero producir tres efectos. Primero, un efecto persuasivo. Este primer efecto a veces se logra por emociones, imágenes, como dice Ana Rodríguez, contando una historia que ya la persona sabe y logrando ligar mis argumentos y mi persuasión a un discurso jurídico
limpio, porque el argumento del abogado tiene una estructura racional que quiere provocar un efecto emocional irracional, que es la persuasión, convencer sobre la razonabilidad. Entonces, si bien podemos encontrarle más tema al tema de la persuasión, más detalle, quiero que se lleven aquí la imagen de que la parte persuasiva aquí es más emocional. No es persuasión por sí mismo. Tiene que haber un argumento jurídico detrás. Los jueces, las partes, las personas se dan cuenta de esto. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando nos topamos gente que nos dice en la calle: ay, es que hoy, mira, se me ahorró el carro, qué pena, y ando buscando el pase, si voy a prestar a 1,000 pesos, y si la persona se ve más o menos decente, uno dice: pobrecillo, voy a ayudar. Pero luego ves que se les compone el carro una vez por semana en distintas esquinas. Pero el efecto persuasivo lo logró, te convenció. Eso es la persuasión. Pero no puede estar sin columna vertebral objetiva y razonable. Luego está el efecto del convencimiento, que es la parte más estructurada, más formal. El efecto del convencimiento viene a la línea de que se apela al intelecto y al conocimiento de las normas y al manejo del sentido común de esas normas entre los seres humanos. Este es un discurso más racional, más en la lógica, en la jerarquía de las normas, en el manejo del lenguaje jurídico, en la racionalidad de cómo es armónica una conclusión que estoy llevando adelante. Lo racional a veces no va a bastar para el convencimiento, porque hay gente que puede estar convencida de algo, pero no persuadida. El ejemplo es cuando tenés los argumentos, pero ya sabes, por ejemplo, y lo ves, y no está mal ni bien, es una forma de cómo se administra la justicia, o en la administración pública, cuando ya sabes que la persona tomó una decisión y no te va a escuchar. O sí te escucha, pero ya tiene la decisión hecha. Es parte de la realidad, no te vas a enojar, no vas a tirar el código, no vas a agarrar un zapato y aventárselo como a Trump, no. Tenés que usar todas las técnicas que vamos a mencionar un poco más adelante para que esa persona que aparentemente está persuadido de algo y puede haber estado convencido también, salga de esa zona de convicción. Por supuesto está el efecto demostrativo. El efecto demostrativo, que es para nosotros muy importante, es demostrar que nuestra posición es intachable e irrefutable. Y tenemos que decirlo así. Todos conocemos, cuando estamos argumentando un caso, una negociación, de cosas, problemas, circunstancias que hemos generado que no necesariamente nos podían hacer ver bien. Y eso probablemente la contraparte lo sabe también. Sin embargo, nuestra lucidez en el efecto demostrativo de una argumentación jurídica es la claridad de que todo está claro. La ley es tan clara que hasta es innecesaria, pero qué bueno que se le dio a la otra parte la posibilidad de defenderse para que también esto no fuera solo un acuerdo de partes, sino que tuviera la fuerza y la fortaleza de un juez de la República que viene a aclarar un tema que de por sí es importante para la sociedad. Bli, 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 bli. Efecto demostrativo. ¿Cuáles son los principales errores que se presentan en la argumentación?
Pues los principales errores que tenemos en la argumentación tienen que ver, y es que acabo de acordarme de una cosa, casi que podemos sustituir argumentación aquí por comunicación. Si logramos manejar el control de los errores en la comunicación en nuestro día a día, vamos a manejar mucho mejor nuestros viajes por los terrenos de la argumentación jurídica. ¿Cuáles son los errores principales? Primero, los que recurren a argumentos basados en sentimientos o afectos. Nacionalismo, agresión de quien habla, ataque o a la víctima o al imputado por quién es, no por los hechos. Por eso siempre se hace esa distinción tan esencial. Estamos, inclusive cuando algo pasa en una circunstancia determinada, siempre hay que ser muy claro, y aquí estoy hablando de comunicación y de argumentación a la vez, no estoy juzgando a la persona yo la puedo respetar, trabajar con ella, etcétera, etcétera. Es en esa circunstancia, con este hecho concreto, que para mí es importante encontrar una solución a un problema que se ha generado y no un tema de un juicio de la persona. No basta con decirlo, hay que explicárselo. Todos nosotros cuando somos criticados, la primera reacción es agarrar un bate e ir a la cabeza del otro. Esta agresión a la figura de la persona es un error de argumentación. También el de falsa autoridad. Cuando manejamos que un especialista es especialista, ahora hay un reportaje sobre la pandemia que lo trata muy interesante Diego Delfino en Delfino Plus con respecto a un estudio, nuevamente, ¿verdad? Ese fulana es profesora de una universidad respetada. Sí, en mi familia hay gente muy respetable, pero también hay locos. El hecho de que haya en 20 personas de mi familia un loco no significa que el loco diga la verdad o al revés, que toda mi familia sean de locos. Es el mismo alegato. No, fulano tal es que tiene un doctor, es que fulano hizo tal y escribió un artículo en tal periódico. Hay que verlo. Esa es la falsa autoridad. Y en materia de civil, cuando tenemos la presentación de prueba experta, documentos incontrovertibles, fe pública completa, notarial, todo tiene que estar sometido a análisis o defender por qué se somete a esa autoridad y no es falsa autoridad, es una autoridad cierta y hacer los argumentos pertinentes. Luego tenemos otro error que es recurrir a los sentimientos o afectos. No es esto desarticular la persuasión, pero hay un límite, ¿verdad? Eso no es ni amarillismo, son alegatos jurídicos, ni exageraciones. Y también tenemos el error ad populum, que es lo que el pueblo quiere, lo que la gente pide. Y en esto se han dado una serie de argumentos, ¿verdad? Uno no puede, y hay múltiples ejemplos, donde la colectividad quiere algo y eso está mal. A veces porque la colectividad no sabe que está siendo engañada. O a veces porque lo primero que nos sale a nosotros como sociedad civil es una emoción, luego viene la razón.
Por último está el equívoco, ¿verdad? El argumento donde creemos equivocadamente que una palabra significa una cosa cuando es realmente otra. ¿Qué significa, por ejemplo? Se me ocurre ahora un tema que estábamos conversando, que en un órgano del Estado, uno de los funcionarios tiene la representación judicial. ¿Es eso todo? Representación judicial abarca la posibilidad de demandar dentro del Estado, ¿o no? El tema es polémico, en realidad es un tema que se queda a la mitad, pero la respuesta es o no, no necesariamente. Pero yo podría presentar y decir, no, representación judicial es representación judicial, cito el Código Civil y me voy por ahí. Pero hay más letra menuda que descifrar. En esta misma línea, el tema entonces es cómo tener cuidado con todas estas propuestas. Y por supuesto, la ambigüedad, cuando tenemos las ideas en la mente pero no las sabemos elaborar porque tenemos una comunicación torpe, ambigua o muy desordenada, particularmente esto último. Y eso pasa mucho a nivel profesional, en la redacción de contratos, en la elaboración de acuerdos, en los procesos. Y esta ambigüedad convierte todo nuestro argumento en un error. Luego tenemos el tema falsa relación causa-efecto. Ya lo habíamos dicho antes, que es un razonamiento falso, hablábamos de un accidente de tránsito, donde una persona, por ejemplo, entra a contravía con una calle. Se da cuenta y entonces detiene su carro mientras resuelve cómo da vuelta para coger la vía que es. Escena en tiempos del COVID y de restricción vehicular, digamos un día a las 6 de la mañana, ya hay luz, calle plana por la sabana, viene alguien a alta velocidad y sin embargo, aunque el carro está detenido y el otro viene solo con una visibilidad plena en 100, 200 metros, choca el carro que está parqueado. Y la argumentación es, si el carro no hubiera entrado contravía, yo no hubiera tenido el accidente, así que el accidente es culpa de quien ingresó contravía. Miren que hay mucha tela que cortar, es como echarle la culpa por no tener el cinturón o por parquear en una zona amarilla. No hay una relación de causalidad. El efecto falso de causalidad sí se da. Es como decir, si usted no hubiera existido, yo no hubiera chocado con usted. Tienen culpa sus papás. Luego está el error de síntesis o generalización, donde establecemos excepciones para una regla de alcance general, pero no entendemos el alcance general de una regla. Y por supuesto, lo hemos visto algunas veces también, cuando el interlocutor, particularmente en las negociaciones me pasa a mí, no conoce que lo que le están diciendo es mentira. Y eso es muy complicado porque es un colega y entonces el colega le dice, mira, si eso va a ser un problema tributario y no vas a tener una discusión de derecho tributario frente al cliente. Uno lo que hace en una buena argumentación jurídica es, podemos considerarlo por aparte, analicémoslo, pero no aquí, aquí no vamos a encontrar una respuesta al tema de si esta conducta que tenemos va a ser sometida a una fiscalización a nivel tributario o no. Si lo resolvemos ahí, tenemos alguien que no sabe también, pero es abogado, y nosotros. Claro, y eso es real, el abogado que no sabe, sabe que el cliente sabe menos.
Gracias al ejercicio profesional, a mí me ha tocado ya ver un cambio en eso, pero sigue ocurriendo. Donde profesionales básicamente quieren y deciden tener esa conversación afuera, frente al interlocutor que no va a entender. O bien manejan un respeto de la especialidad profesional y que dicen, sí, por supuesto, por favor, hace las consultas y se deja hasta ahí. El argumento o razonamiento circular nos habla de, por ejemplo, conductas que son muy polémicas porque son intrínsecamente buenas o intrínsecamente malas. Pero no damos las razones por las cuales eso son así. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que unas partes acuerden un negocio por WhatsApp y ahora con tiempos de COVID lo hacemos muchísimo. Y la única forma que podemos sobrevivir como sociedad y el comercio particularmente. Porque para eso se hacen los contratos y todo eso, todo abogado que se respete sabe eso. Es cierto, pero este silogismo absoluto no es correcto. Y luego, el error por tradición o costumbre, me ha topado varios conflictos de esos, particularmente me ha tocado ver temas ver temas sobre jurisprudencia que no existe, o jurisprudencia vieja, o por qué un solo caso es jurisprudencia y por tanto se generan consecuencias jurídicas, materiales, económicas a partes, instituciones y entidades basados en una jurisprudencia que ni siquiera se refería a ello. En Estados Unidos tienen más, como todos los países del common law. Nosotros en Sala Constitucional hemos ido aprendiendo gracias a Dios a esto, y es qué es lo que estaba analizando el órgano que emite la decisión y si las circunstancias son iguales. Porque una sentencia nunca es un libro de generalidades, es una resolución concreta para un hecho específico frente a una petitoria y una defensa. Para que sea jurisprudencia, por eso, tiene que revertir una repetición en el tiempo bastante seria. Es interesante esta última cita que pongo sobre lo que es persuadir, que nos dice San Agustín. Y esta es un poco la lectura que tenemos que hacer a nivel de comunicación y de contaros de historia. Quien nos escucha es persuadido si le gusta, si logra conectar con lo que estás prometiendo. Si los dos quieren compartir el temor de lo que se anuncia como inminente, estás ganando. Si lo que yo encuentro deleznable, mi interlocutor también lo encuentra deleznable. Pero ¿cómo hago todas estas lecturas? Solo con observación, con buenos argumentos jurídicos, con mucha claridad. Tenemos dos destrezas en el juicio oral o en las presentaciones o la evaluación oral que se tiene que hacer. La intuición y la destreza es necesaria para construir esta intuición de lectura y además para elaborar esta habilidad para ser persuasivo, tener un orden, manejar, como decíamos, con excelencia el storytelling. Tengo que tener claridad de humanizar la historia que estoy contando, tener énfasis. No puedes narrarlo todo como si fuera todo igualmente, circularmente importante. Dejar lo negativo al final, no darle mucho tiempo, pero mencionarlo, porque tenés que contestar a esos argumentos y tener un punto de vista particular. Y sí, no construyamos verdades absolutas, manejemos simplemente temas concretos que son relevantes para quien tenemos al frente. Es importantísimo
desarrollar una teoría del caso y la veremos porque esa es la tesis que siga. Luego, para probar la historia, nosotros no hablamos en los alegatos, nosotros lo hablamos a través de lo que tenemos en narrativa, lo que tenemos en documentos, lo que dicen los testigos, las pruebas expertas, y que nosotros a través del sentido común, que da todo un relato, logramos amarrar. Tenemos que decir con mucha, mucha, mucha certeza qué fue lo que ocurrió, qué motivó lo que ocurrió y por qué entonces donde estamos frente a este juez o a esta autoridad es el lugar donde vamos a obtener la solución a los efectos positivos o negativos de eso que ocurrió en el pasado. Y además, como contando una historia, tenemos que decirle al juez, pero en palabras no muy complejas, para que pueda fluir el reglamento, perdón, el argumento, cuáles son los detalles que recalcan esa persuasión. Y entonces, si pudiéramos hacernos la pregunta, ¿y será que entonces toda narrativa, toda argumentación jurídica es en realidad tan light como parece? Por supuesto que no. Pero más bien nosotros como abogados tendemos a todo lo otro. Se nos olvida que estamos contando una historia. Se nos olvida que hay un principio, una mitad y un final. Se nos olvida exponer las normas jurídicas o exponemos la norma completa y nos perdemos. ¿Cuál es el punto del debate jurídico de la norma que nos ayuda a nosotros? Hablemos de eso. ¿Cuál es el argumento del alcance de esa norma de acuerdo a la contraparte y por qué está equivocado? ¿Por qué nunca se ha dado, por ejemplo, un argumento jurídico basado en esa norma, pero que sin embargo ahora llegó el momento de elaborarlo? ¿Y por qué el conjunto normativo y de evidencia y de hechos nos permite elaborar una conclusión con respecto al efecto jurídico de esa norma en el caso concreto? El por qué. Porque recordemos que una línea de argumentación sistémica es un filtro básico. O sea, nosotros no podemos llegar a una conclusión que sea contraria al resto del ordenamiento jurídico. Porque los jueces superiores le van a revocar el acto al juez, que nos va a dar la razón. Tenemos que pensar en el trabajo que él tiene que hacer. Y además, recordamos también que está el argumento de equidad y de justicia. Sí, hay que ponerle al juez de alguna u otra forma también la idea de cuáles son los intereses subyacentes y por qué esos intereses sí son de tutela de una norma y no los otros de la contraparte. O porque unos prevalecen frente a otros y los dos son válidos. Por supuesto, necesitamos también destrezas para que en ese intercambio de símbolos, posturas, cargas emocionales, tono de voz, logramos captar la atención de las personas, siempre y cuando tengamos un plan mental cuerdo. Conforme uno se hace más viejo, logra ver tus argumentaciones estructuradas en la mente. Pero eso solo funciona siempre que y solo si sea cortito. Cuando es más complejo, apunte, 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 practique, practique, practique. La claridad mental a veces necesita el soporte documental para lograr una
adecuada expresión oral. Si la parte contraria te ve muy organizado, te va a sacar de quicio. Y si todas las ideas las llevabas en la cabeza, exactamente, por ahí se van a ir las ideas cuando te sacaron de quicio. Hay que saber entonar, hay que manejar un tono de voz no monótono, sin gritar, o hay que gritar a veces, con un objetivo que sea útil. Tenemos que hacer pausas, tenemos que hablar con claridad, y es mejor, y eso ya uno lo ha visto con la práctica, si te hace falta algo, no lo invente. Búsquelo, ubique la palabra, siga adelante. Para aquellos que practican el tenis, deporte que destroza la rodilla de las personas, les puedo decir, por ejemplo, que cuando se tira la bolita para arriba, la bola va para arriba, uno diría, y eso es lo más sencillo del mundo, lo difícil es arriarle con la raqueta. Y si tira la bolita mal, no, eso nunca va a pasar. Sí, sí, claro que puede pasar. Y ahí no se le da el raquetazo. Igual, si tenemos una emoción, si tenemos una desconcentración, por el hecho que la bola esté en el aire, no le dé por la madre. Haga silencio. No titubee y peor, no se enoje, no pierda la paciencia. Es importante tener un guión, es importante escucharse. Nadie le gusta cómo suena su voz, me incluyo yo. Mi voz es carrasposa, está frenada, es nasal, pero es lo que hay. Y sin embargo, tengo que poder aprovechar lo que tengo en mis manos. Tengo que ser espontáneo y natural para poder recordar lo esencial que es seguir con la historia. Y por supuesto la expresión oral. La expresión oral es indispensable. Los ojos, nuestra posición, si estamos sentados, qué hacemos con las manos, si las cruzamos al frente, si movemos una mano, si apuntamos con un dedo, con los dos dedos, si movemos los dedos así, si tenemos las manos pegadas a la mesa, así. Yo he visto gente que habla así, habla muy claro, pero siempre queda esa posibilidad de que esa posición corporal le genere alguna duda al juez. Es indispensable siempre estar incorporados. Y también uno dice mucho, es importante también estar relajado mientras está conversando. La frase se queda corta y es mentirosa. Yo puedo decirle a mi cuerpo, esté tranquilo, pero va a estar que se lo comen los nervios. Y nervioso y tenso. Lo que tenemos que aprender es cómo manejar una expresión corporal relajada, pese a que por dentro hervimos. Esa es la parte que hay que aprender a hacer. Porque nunca nos podremos desatender o desapegar de nuestros sentimientos y emociones. Lo que es importante saber, y ya algunos lo hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo, y es, estas emociones no necesariamente pueden gobernar quiénes somos. Aquí vienen ejemplos de destreza corporal, son muy interesantes y lo van a poder usar en la tarea que les voy a asignar.
Ahí se me fue una D en preparar el video segundo PDF aparte. Es preparar el video según un PDF aparte. Ya lo corregiré cuando circule también esto. Estoy muy intrigado por cómo vendrá ese video. Me encantaría poder evaluarlo a cada uno y contestárselos. Y lo vamos a hacer. Y vamos a seguir avanzando en todas estas materias y haciendo esos pequeños trabajos que nos van a llevar adelante en ejercicio jurídico Zoom. Muchas gracias verdaderamente por la atención y quedo en espera de esa tarea y de otras más.